Imagina por un instante que el enemigo más peligroso de la humanidad ya esté vivo hoy, caminando entre nosotros, observando en silencio cómo el caos se esparce por el mundo, esperando únicamente el momento exacto para revelarse. Piensa en la posibilidad de que el anticristo, esa figura envuelta en misterio, temor y profecías milenarias, no surgirá de repente, como muchos suponen, sino que es el fruto de un plan cuidadosamente diseñado desde los orígenes mismos de la creación. ¿Y si en realidad él fuera el descendiente de una línea espiritual oculta? Una semilla rebelde sembrada en el Edén y cultivada meticulosamente a través de las generaciones. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy nos sumergiremos en uno de los temas más inquietantes e ignorados de las Escrituras, el origen oculto del Anticristo. Un secreto espiritual camuflado entre relatos conocidos, pero que, cuando se interpreta con ojos despiertos, revela una verdad oscura. El Anticristo no solo podría haber nacido ya, sino que tal vez esté entre nosotros. El apóstol Juan, en sus cartas, nos advirtió: el espíritu del Anticristo ya está en el mundo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué clase de espíritu es ese que ya opera en silencio? ¿Por qué, aunque no conozcamos su rostro, sentimos sus efectos con tanta claridad? La respuesta podría estar en una guerra antigua, una guerra de linajes. En el libro del Génesis, Dios declara que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de ella y la descendencia de la serpiente. Esto no es simplemente una metáfora. Esta declaración divina es una sentencia espiritual, revelando que desde el principio existirían dos linajes en conflicto, uno que sigue el propósito divino y otro que carga la marca de la rebelión. ¿Y qué hay de Caín? Caín fue el primero en derramar sangre inocente. Pero, ¿su maldad fue solo fruto de la envidia o la expresión de algo más profundo, heredado desde el inicio? Si Caín portaba en sí la semilla de la serpiente, entonces no solo mató a su hermano. Inauguró una línea de sangre, un pueblo que con el paso del tiempo se convertiría en instrumento del caos. Y esa línea no desapareció. Al contrario, se expandió. Caín edificó ciudades. Sus descendientes, como Lamec y Tubal-Caín, perfeccionaron el arte de la guerra, la destrucción y el poder. Un pueblo que se alejó de la presencia de Dios y levantó civilizaciones a imagen del orgullo humano. Mientras tanto, la descendencia de Set invocaba el nombre del Señor. Así se formaron dos caminos, dos tipos de humanidad, dos naturalezas espirituales. Una que busca agradar a Dios, y otra que, generación tras generación, prepara el terreno para la llegada de aquel que será la cumbre de la rebelión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos imperios a lo largo de la historia siguen el mismo patrón? Babilonia, con su torre desafiante. Egipto, con sus dioses y su opresión al pueblo santo. Roma, con su implacable persecución a los primeros cristianos. ¿Fueron solo civilizaciones o manifestaciones temporales de un mismo espíritu que recorre los siglos? El espíritu del Anticristo no se manifiesta solo en personas, sino en sistemas. Y ya está operando. Está presente en las estructuras que exaltan al hombre por encima de Dios, en la cultura que normaliza el pecado, en ideologías que buscan borrar lo sagrado de la conciencia colectiva. Es sutil, es eficaz y es antiguo. Pablo lo dijo: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esta operación silenciosa se infiltra en las artes, la educación, la política, incluso en la espiritualidad popular. Un día, ese espíritu tomará forma humana, y será adorado. Un hombre que traerá promesas de paz, pero exigirá adoración. Un pacificador que traerá ruina. Un salvador que, en verdad, será el gran engañador. ¿Y si ya está siendo preparado? ¿Y si ya camina entre nosotros, siendo moldeado, entrenado, oculto detrás de instituciones y discursos que parecen benévolos? Si este mensaje está despertando algo en tu espíritu, comenta ahora mismo: quiero discernimiento para reconocer el espíritu del Anticristo. Tu participación ayuda a que esta verdad llegue a otros que, como tú,
no se conforman con lo superficial. Y recuerda, lo que está por revelarse puede transformar tu percepción sobre el fin de los tiempos. Pero para entender quién será el anticristo, primero es necesario comprender de dónde viene, y eso no se limita a un lugar físico, sino a un origen espiritual mucho más profundo. No surgirá como una figura aislada o una sorpresa repentina, sino como el punto culminante de una línea ancestral, oscura e inquietante. Desde los inicios de la narrativa bíblica, vemos un patrón que se repite con precisión perturbadora. Cada vez que Dios establece algo santo, una fuerza contraria se levanta, disfrazada de alternativa, para corromper, dividir o imitar. En Génesis 3 y 15, Dios declara que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de ella y la de la serpiente. Ese pasaje no es solamente simbólico, es el inicio de una guerra de linajes. Un conflicto espiritual entre dos semillas, una que lleva el ADN de la obediencia y otra, el de la rebelión. Muchos estudiosos sostienen que la semilla de la serpiente no se manifiesta solo en ideas, sino en personas, sangre, generaciones. Y en este contexto, Caín no aparece solamente como el primer asesino, sino como el primer portador visible de esa línea rebelde. El crimen de Caín no fue únicamente envidia, fue la manifestación exterior de una naturaleza interior ya corrompida. No buscó arrepentimiento. Se convirtió en constructor. Fundó ciudades. Edificó lejos de la presencia de Dios. Sus descendientes, como Lamec y Tubal-Caín, dominaron herramientas, armas y poder. Así nació la primera civilización autónoma, un pueblo que no clama por el nombre del Señor, sino que levanta imperios reflejando el orgullo humano. Y esa estructura no desapareció. La línea de Caín se transformó, con el tiempo, en la base espiritual de civilizaciones que desprecian a Dios. Cam, hijo de Noé, heredó ese legado al fundar pueblos como los cananeos, que más adelante se sumergirían en idolatría, magia y rituales paganos. La historia avanza hasta llegar a Babel, que no fue solo una torre, sino un manifiesto de independencia espiritual. Babel se transforma en Babilonia, y Babilonia, en imperio. Un imperio que se convierte en símbolo de prostitución espiritual, de la mezcla entre lo sagrado y lo profano, de la adoración del hombre en lugar de Dios. En el Apocalipsis, esta estructura es llamada la Gran Ramera, no por casualidad, sino porque representa esa misma esencia disfrazada con nuevas vestiduras. Pero esta línea no se detiene en Babel. Se adapta. Continúa en tronos, palacios, arenas. Desde el Egipto antiguo hasta el Imperio Romano, desde los dioses paganos hasta las filosofías contemporáneas, el mismo patrón se repite una y otra vez. Figuras históricas como faraones, emperadores e incluso algunos líderes modernos manifiestan rasgos espirituales inquietantemente similares. Culto a su propia imagen, intolerancia a la verdad, persecución a los justos y un deseo de control absoluto. No son solo políticos o generales, son expresiones vivas de una fuerza que opera en los bastidores de la historia. Y el anticristo será el punto culminante de esa línea. Llegará como pacificador, pero portará la guerra. Ofrecerá soluciones, pero exigirá sumisión total. Será la encarnación final de un sistema antiguo envuelto en modernidad. ¿Te has detenido a pensar en cómo el mundo actual está siendo moldeado para recibir a este tipo de figura? Leyes que relativizan la verdad. Tecnologías que prometen libertad, pero esclavizan las conciencias. Ideologías que distorsionan los fundamentos morales. Falsos mesías mediáticos, líderes que se alzan como dioses, valores invertidos que ahora son celebrados. Todo esto no es casualidad, es preparación. Pablo nos advirtió, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esta operación no ocurre solamente en los pasillos del poder, sino también en los salones de clase, en la música que se escucha, en el cine que consumimos, incluso en iglesias que han perdido el temor de Dios. El mundo está siendo programado para adorar algo o alguien. Y con cada escándalo moral, con cada nueva crisis internacional,
El terreno se riega con más ansiedad por un líder que traiga respuestas. Y él vendrá. Pero no vendrá con espadas, vendrá con palabras. No vendrá sembrando miedo, sino repartiendo esperanza. Será el reflejo exacto de lo que el mundo desea: paz sin verdad, unidad sin santidad, espiritualidad sin cruz. Y por eso, muchos lo seguirán. Porque parecerá todo lo que siempre esperaron. Pero dentro de él habitará la misma esencia que movió a Caín: la arrogancia de Babel, el odio de Faraón, la frialdad de Herodes, el engaño de Judas. El anticristo será el eslabón final de una línea de rebelión que ha sabido disfrazarse durante siglos. Y la mayoría del mundo no lo reconocerá. ¿Estás preparado para identificarlo? El enemigo más peligroso de la humanidad no será aquel que grita con furia o levanta espadas. Será aquel que susurra palabras dulces, que viste el manto de la paz y respira compasión, mientras en sus ojos habita el veneno de la antigua serpiente. Así se revelará el anticristo. No como un tirano brutal, sino como una solución encantadora. No se presentará combatiendo la fe abiertamente, sino como aquel que ofrece respuestas a un mundo cansado de tanto dolor. Un planeta fatigado por guerras, pandemias, injusticias y vacío espiritual clama por dirección, y él ofrecerá exactamente eso: liderazgo, esperanza, estabilidad. Pero todo será una ilusión cuidadosamente construida. La Biblia advierte que él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Su poder no residirá únicamente en sus palabras, sino en su capacidad para seducir conciencias, manipular deseos y provocar encantamiento. Realizará señales que parecerán milagros. Hará cosas que ni la ciencia podrá explicar. Y muchos dirán con certeza: este es el enviado. Pero estarán frente a la imitación más perfecta de toda la historia, la falsificación del verdadero Cristo. Donde Jesús vino a servir, él vendrá a dominar. El Apocalipsis revela que la bestia hará descender fuego del cielo, no como simple truco, sino como una imitación cuidadosamente diseñada de los milagros de Elías, de Moisés, del propio Señor. Esto confundirá incluso a los creyentes más experimentados. Porque las señales no vendrán de las alturas celestiales, sino de una dimensión espiritual corrompida. Y será suficiente para engañar a aquellos cuya fe depende solo de lo que pueden ver. ¿Cuántos hoy siguen líderes o doctrinas porque funcionan o producen resultados visibles? ¿Cuántas iglesias han cambiado la cruz por experiencias sensoriales? El mundo ha sido educado para valorar la apariencia, el espectáculo, la seducción, justamente las armas que el anticristo manejará con maestría. Hablará el idioma de cada audiencia. A los religiosos, citará profecías. A los gobiernos, ofrecerá paz global. A los pobres, prometerá justicia. A los ricos, garantizará estabilidad. Y a todos, se presentará como la respuesta definitiva. Pero cada una de sus palabras llevará una intención oculta: conquistar, someter, dominar. No necesitará gritar, porque contará con el apoyo de la imagen, de los medios, de las instituciones. Creará un sistema donde aquel que no se arrodille será excluido, aislado, castigado. La marca de la bestia no será solo un chip o una señal visible. Será, por encima de todo, un pacto espiritual. Una rendición interior a un nuevo modelo de mundo donde Dios es descartable. Quien acepte ese sello estará alineándose con una esencia antigua. La línea rebelde que comenzó en el Edén y que ahora alcanza su madurez. Esta generación deformada espiritualmente tendrá apariencia de bien, pero negará la verdad. Los valores serán distorsionados. La conciencia moral, silenciada. El bien será ridiculizado. El mal será institucionalizado. Y todo parecerá normal. ¿Has notado cómo estamos siendo lentamente condicionados? La polarización, la intolerancia al que piensa diferente, el desprecio por lo sagrado, el avance de ideologías que deconstruyen incluso la identidad humana. Nada de esto es casualidad. El mundo está siendo reprogramado. No con bombas, sino con narrativas.
no con ejércitos, sino con influenciadores. El escenario está casi listo. Y el hombre del engaño ya camina tras bastidores. No necesitará conquistar con violencia. Ya habrá conquistado los corazones. Sus decretos serán celebrados como progreso. Sus exigencias, vistas como compasión. Sus prohibiciones, defendidas como protección. Y cuando la mayoría se arrodille, los que permanezcan fieles a la verdad serán marginados. Serán llamados retrógrados, intolerantes, incluso peligrosos. Por eso la palabra advierte, engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque el engaño será elegante, sofisticado, racional. No vendrá en forma de monstruo, sino de humanismo, de buenas intenciones. Pero detrás del discurso dulce, habrá oscuridad, una oscuridad densa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Y sí, tienes razón, hay una atmósfera en el aire, un cambio silencioso en marcha. Pero este vídeo no es solo una advertencia sobre quién es el anticristo. Es un llamado para preparar tu corazón, tu fe, tu discernimiento. Porque él vendrá como luz, pero será tinieblas disfrazadas. Y solo los que estén firmes en la verdad podrán ver más allá de la apariencia. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento ideal. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de discernimiento y revelación. Desde el principio, el objetivo del enemigo nunca fue solo gobernar el mundo exterior. Su ambición más grande siempre fue tomar el trono más sagrado, el corazón humano. Y el anticristo será la expresión máxima de esa conquista. No buscará dominar solo territorios, sino conciencias. Su sistema será diseñado para no parecer tiranía, sino libertad. Un mundo sin guerras, sin hambre, sin religión tradicional. En su lugar, un nuevo tipo de espiritualidad. Más atractiva, más inclusiva, más moderna. Pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Ofrecerá una fe sin Dios, un cielo sin justicia, una salvación sin redención. Y muchos abrazarán este nuevo evangelio con entusiasmo, creyendo que por fin la humanidad ha evolucionado. Y el anticristo lo sabrá. Él habrá estudiado el comportamiento humano, los deseos más profundos, las carencias emocionales y espirituales. Y por eso su ascenso será rápido, casi inevitable. Un Salvador moldeado a las expectativas de una generación. Hablará de amor, pero promoverá rendición. Hablará de unidad, pero establecerá control. Hablará de luz, pero será sombra disfrazada. No buscará adoradores por obligación, sino por fascinación. Y millones lo seguirán, no por miedo, sino por encanto. Ese será el mayor peligro. El engaño que no parece engaño. El dominio que no se presenta como opresión. La esclavitud disfrazada de libertad. Seducirá incluso a los que se dicen preparados, porque el espíritu que lo acompaña es sutil, inteligente, paciente. No confrontará la fe directamente, la reformulará. Creará un nuevo lenguaje espiritual, lleno de términos positivos, motivacionales, universales. El pecado dejará de ser pecado. El arrepentimiento será reemplazado por aceptación. La cruz será ignorada en nombre de la tolerancia. Y poco a poco, el mundo olvidará el verdadero evangelio. Las Escrituras advierten que llegará un tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos. Ese tiempo ya ha comenzado. Y el anticristo será el clímax de ese apetito por palabras agradables. Será el predicador que todos querrán escuchar. El líder que todos desearán seguir. Pero lo que predicará será muerte. No una muerte inmediata, sino una desconexión progresiva de la verdad, un adormecimiento de la conciencia, una anestesia espiritual. La generación marcada por él será como una multitud hipnotizada, marchando con gozo hacia el abismo. ¿Y tú? ¿Puedes percibir ese adormecimiento a tu alrededor?
¿Puedes ver cómo todo se vuelve aceptable, relativo, fluido? La verdad, que antes era roca, ahora es vista como una carga opresora. La santidad, antes buscada con temor, hoy es considerada fanatismo. El pecado, que antes producía quebranto, hoy se convierte en motivo de orgullo. Y nada de eso ocurre por accidente. Es el espíritu del anticristo pavimentando su camino, nivelando el terreno para su llegada triunfal. No necesitará convencer al mundo con violencia, porque el mundo ya estará convencido. Ya habrá sido moldeado, educado, condicionado por décadas de doctrinas sutilmente distorsionadas, entretenimiento contaminado, espiritualidad vaciada. La mayoría no lo verá como enemigo, sino como solución. Y ese será el verdadero horror, el error siendo aclamado como acierto. La oscuridad vendida como iluminación. El mundo celebrará su ascenso. Y cada aplauso será una piedra más en el templo del engaño. Por eso, el llamado hoy es a la vigilancia, al ayuno, a la oración, a una lectura intensa de la palabra. No podemos resistir al anticristo solo con conocimientos doctrinales, sino con discernimiento vivo, con intimidad con Dios, con ojos espirituales abiertos. La preparación no es solo teológica, es relacional. No se trata de identificar el nombre del anticristo, sino de tener un alma tan alineada con el Espíritu Santo que, cuando el falso aparezca, el verdadero dentro de nosotros grite, no. Y para eso, se necesita vigilancia diaria. El anticristo no será identificado con ojos naturales. Será celebrado por las multitudes. Y solo los íntimos de Dios sentirán que algo está mal detrás de ese brillo. Que hay muerte disfrazada de gloria. Que hay tinieblas pretendiendo ser luz. Y esa percepción no se obtiene de la noche a la mañana. Es fruto de profundidad, de santidad, de separación. El tiempo se está acelerando. Las piezas se están moviendo. Las profecías están tomando forma. Y cada uno de nosotros debe decidir, ¿seremos parte de la multitud encantada o de los remanentes despiertos? Porque cuando el anticristo hable, el mundo aplaudirá, pero los que conocen la voz del pastor no se inclinarán. Y serán ellos quienes portarán la antorcha de la resistencia espiritual hasta el final. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu se ha encendido. Y ahora ya no se trata de información, sino de decisión. El anticristo no será solo un nombre en una profecía, ni un tirano del futuro. Será una prueba espiritual. Un espejo que revelará lo que realmente valora cada corazón. Y lo más aterrador, no será reconocido como maligno. Será celebrado. Recibirá aplausos, reverencias y será seguido con pasión. Y cuando finalmente exija adoración, muchos ni siquiera se darán cuenta de que ya se han postrado. No con gestos, sino con ideas, hábitos, creencias. La marca de la bestia será más que algo visible. Será una rendición interior, una fusión entre mente y mentira, entre alma y sistema. Lo que hoy parece solo ideología, mañana será doctrina. Lo que hoy es tendencia, mañana será dogma. Y quienes no lo disciernan serán tragados por la ilusión del progreso. El anticristo ofrecerá todo lo que el mundo quiere: libertad sin verdad, unidad sin justicia, espiritualidad sin Dios. Reflejará las expectativas humanas, y las usará contra el mismo ser humano. Jesús advirtió: cuídense, que nadie los engañe. Ese engaño no tendrá rostro oscuro. Vendrá disfrazado de luz, de sabiduría, de solución. Y quienes no estén cimentados en la palabra, serán arrastrados por la corriente de su discurso. Porque el engaño más letal es el que se parece a la verdad. La diferencia entre luz y tinieblas será apenas perceptible, a los ojos naturales. Pero quienes caminan en comunión con Dios sentirán el desequilibrio, notarán la falsedad detrás del brillo. Y por eso, necesitas preguntarte, ¿qué está formando tu conciencia? ¿Aún mides las cosas por la verdad del Evangelio?
¿O ya has empezado a negociar tus valores por aceptación? La llegada del anticristo será precedida por un ambiente hecho a su medida, frialdad espiritual, superficialidad en la fe, iglesias que agradan a los hombres y no a Dios. El pueblo dejará de soportar la verdad y correrá tras maestros que les digan lo que quieren oír. Y en ese escenario, el anticristo hallará su espacio. Pero lo que más teme no son templos llenos, sino corazones llenos de la presencia de Dios. Teme a los que reconocen la voz del pastor verdadero. Teme a aquellos que, aun en silencio, permanecen firmes en la palabra. Por eso, más que conocer las profecías, necesitamos vivir en alianza real con Cristo. Porque esta batalla final no se ganará con argumentos, sino con fidelidad. ¿Estás preparado para ir contra el sistema, si es necesario? ¿Estás dispuesto a ser impopular con tal de ser fiel? Porque esta guerra no permitirá neutralidad. O serás moldeado por el espíritu del mundo, o serás sellado por el espíritu de Dios. La elección será ineludible. El engaño vendrá vestido de salvación. Pero la salvación verdadera tiene nombre: Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Aquel que triunfó en la cruz, que venció al infierno y que regresará, no como cordero, sino como león. Él es el verdadero Rey, el verdadero Salvador. Y a Él pertenece toda honra, gloria y adoración. Cuando el mundo entero se incline ante la mentira, los que conocen la verdad estarán de pie. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: elijo la verdad de Cristo. Esta frase no es solo un comentario. Es una posición espiritual. Una alianza pública. Una resistencia invisible que el cielo reconoce. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para que seas avisado sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.